igual. Espérame, ya trae esto. Nueva pestaña. Sí, ya está en vivo. Ah, ya estoy en vivo. Muy buenas tardes, queridos amigos. Me sorprendió esta máquina. Aquí estamos nuevamente para compartir con ustedes estas conversaciones, estos diálogos acerca de cómo vivir cada vez mejor y mejor. Por aquí tengo una serie de preguntas que me están haciendo algunas personas. Y una de las preguntas es: ¿qué diferencia hay entre sentimiento y emoción? Ok, sí. Es una distinción que cada vez despejamos más con los estudios de ciencia, neurociencia, inteligencia emocional, toda esta serie de cosas, ¿no? La emoción es esa respuesta inmediata que nosotros damos a un estímulo que termina siendo motivador para algo. ¿Mm? Recordemos que tenemos clásicamente dos grandes tipos de emociones. Emociones, que significa lo que me mueve, lo que me inclina, lo que me empuja, lo que me jala. Eso es lo que significa emoción, ¿no? Y como reacción ante algo que está ocurriendo. ¿Está ocurriendo afuera o está ocurriendo en mi cabeza? Esa respuesta inmediata. Recordemos: valencia negativa, ira, tristeza, miedo, angustia. ¿Mm? ¿Ya? Valencia positiva, recordemos: alegría, serenidad, ternura, empatía, que son aquellas que me acercan a cosas que me enriquecen como ser humano y que enriquecen a la humanidad como tal. ¿Mm? Esas son las emociones de valencia positiva. Las valencias negativas son aquellas que me salvan la vida en lo inmediato, pero que si yo la conecto con alguna otra cosa que no pone en riesgo mi vida, se convierte en un karma, se convierte en un sufrimiento fácilmente si yo continúo por allí, ¿no? Por eso es que decimos, la primera cosa: si usted tiene una emoción de valencia negativa, la primera pregunta tiene que ser: ¿la amenaza es real? ¿Verdad? Es una amenaza, es real. Y segundo, está presente. ¿Por qué? Porque recordemos que con nuestra memoria nosotros traemos muchas cosas y nuestro cerebro es muy inquieto. Nuestro cerebro es una calecita que constantemente se está moviendo y nos está trayendo recuerdos de diferentes valencias, ¿no? Hay que estar pendientes con eso. En cambio, el sentimiento, bueno, el otro elemento importante: la emoción está vinculada sobre todo desde el punto de vista periférico con el sistema cardiovascular y con el sistema digestivo. Por eso es que uno dice, bueno, me dio diarrea del miedo, ¿no? Porque hay una íntima relación entre el tubo digestivo y el tipo de emociones que nosotros tenemos, sobre todo las de valencia negativa. En cambio, los sentimientos están vinculados con una actividad cardíaca. Es más, ya sabemos por las investigaciones que se han llevado a cabo que el corazón contiene un mini cerebrito que está pendiente de esas cosas del mediano y largo plazo, ya no de lo inmediato, mediano y largo plazo. El amor, la solidaridad, la misericordia, los valores, todo eso está conectado íntimamente con el corazón y conforman lo que llamamos sentimientos. También lo hay de valencia positiva y valencia negativa. Por ejemplo, sentimientos de valencia negativa tenemos el odio, la lujuria, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que los de valencia positiva, fundamentalmente el amor, la gratitud, la compasión, la solidaridad, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso conforman nuestros sentimientos, que van a ser muy importantes en el tema que vamos a tocar hoy. Esa es la diferencia entonces.
Los sentimientos son las grandes guías de nuestro comportamiento hacia el futuro, sobre todo hacia mediano y largo plazo. Las emociones son las reacciones inmediatas a un estímulo que está ocurriendo en este momento. Esa es la gran distinción entre uno y otro. Por acá dice vencer el miedo al cambio a hacer algo diferente. Sí. Si algo tenemos los seres humanos como distintivo, es nuestra capacidad de proyectar el futuro, hablando de sentimientos precisamente, ¿no? Y en esa proyección de futuro, por supuesto, yo en qué me baso para seguir viviendo, en qué me baso para que me vaya bien, en lo que ya conozco. Por lo tanto, yo voy a tender a preferir lo que ya conozco a lo novedoso. Pero esa es la respuesta animal. Esa es la respuesta animal. La respuesta inteligente, humana, prefrontal, pensamiento profundo, es yo necesito cambiar constantemente porque el mundo está cambiando constantemente. Por lo tanto, mientras yo más me nutra, mientras yo más opciones abra en mi vida, pues sí voy a estar en la verdadera zona de confort. La zona de confort es una zona que está cambiando permanentemente. Por eso lo que tradicionalmente llaman zona de confort, no lo compartimos en Neurocode, no lo compartimos, sino que lo llamamos la zona de familiaridad. Porque la mayoría de las personas en esa zona de confort, entre comillas, están muy inconformes, ¿ya? Pero es lo que saben, es lo que han aprendido y hasta ahí son capaces y le da miedo ir más allá. No es que estás cómodo, estás bien instalado, no, porque el que se sienta, el que se para, se embroma. El que se detiene en esta vida le va mal, le va mal. Por lo tanto, hay que revisar ese concepto de esa zona de confort. Más bien, zona de familiaridad, zona de costumbre, zona de disconfort. Tercera pregunta, autohipnosis para transformar emociones negativas en inconvenientes. Sí, voy a hacer mención un poco acá a lo que se conoce como hipnosis, sugestión, distintos nombres, ¿no? Meditación, que todos esos términos van al mismo lugar de nuestra mente. Por lo tanto, vamos a comentarlo a lo largo de la exposición. Tipo de familia que tenemos. No sé exactamente cuál es la pregunta, pero en todo caso sí, el nexo con la familia es fundamental. ¿Por qué? Porque la familia es donde nosotros nos desenvolvemos con profundidad desde los sentimientos, desde las emociones, y es donde podemos estructurar un camino que no sea únicamente privado y personal, sino donde podamos ir en grupo. Recordemos que somos un tejido y el tejido inmediato, el que podemos reconocer con facilidad, es la familia. Familia originaria y familia construida. La familia que nosotros elegimos. Un gran abrazo para Maigualida, bienvenida, para Wilfrido. Y aquí nos dice Maigualida, y ante la incertidumbre que tenemos, ante qué viene después del coronavirus, ¿qué sentimiento debemos asumir? Es algo que me preguntan mucho y que está siendo muy discutido en la actualidad. ¿Qué va a ocurrir después del coronavirus? Bueno, lo que decidamos durante el coronavirus. Es decir, ya el mundo, ya la vida, en un 90-95% de lo que ocurre, está en manos de nosotros los humanos. Está en manos de nosotros. Las decisiones que nosotros tomemos son las que van a abrir la ruta de hacia dónde se va a mover las cosas. ¿Recuerdan la anécdota aquella del maestro que tiene un pajarito en la mano, ¿no? Y le pregunta al alumno para ver si aprueba o no aprueba el curso de la sabiduría ancestral, de la sabiduría oriental? Le dice, ¿el pajarito está vivo o está muerto?
Y la respuesta que tiene que dar el alumno para graduarse es, está en sus manos si está vivo o está muerto. Porque si él aprieta, lo mata. Si él abre la mano, lo libera. Igualito es con todo. Depende de lo que decidamos, mi querida Maigualida, ¿verdad? ¿Cuál es la tendencia actual? La tendencia actual a mí no me gusta mucho. La tendencia actual es, fíjense, nosotros estamos en manos de los líderes, los grandes líderes. Y hay dos tipos de líderes, que estamos claros que son los que dan la pauta de para dónde va fundamentalmente la humanidad como tal. Estoy hablando de la humanidad como tal. Esos líderes son los líderes económicos en primer lugar, es decir, aquellas personas acumuladores de dinero, que tienen muchísimo dinero, que montan compañías, empresas para acumular dinero como primera misión, ¿ya? Y en segundo lugar los políticos. La mayoría de los políticos, desafortunadamente en la actualidad, lo que están pensando es que ellos son unos reyes y que ellos quieren gobernar y que ellos quieren que la gente le rinda pleitesía y que la gente le esté haciendo siempre caso. Bueno, si esa es la tendencia, vamos a volver a lo mismo que estábamos viviendo, pero peor. Ya. Si ellos toman la decisión de dejar el trastorno por acumulación de poder, pues tendremos una historia bellísima en la humanidad. Es decir, si ellos asumen la responsabilidad que tienen de la humanidad completa y dicen vamos a trabajar para que la humanidad crezca, va a ser una revolución como nunca se ha habido en la historia. Vamos a ir a un desarrollo pleno y completo de la humanidad. ¿Ya? Un abrazo para Dianita, que se está incorporando. Y bueno, una vez contestados esto, un abrazo para Estrella. Muy buenas tardes. Aquí me desapareció el video. Pregunto, ¿me están viendo? Porque el otro día pasó algo similar y sí me estaban viendo, solo el que no veía era yo. ¿Ya? Ok. Entonces, fíjense, ahora, ¿qué es lo otro? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer en chiquito? Igualida, por ejemplo, supóngase que por la tendencia que hay, ¿qué va a pasar con los sobrevivientes del coronavirus? Bueno, nos vamos a encontrar en una peor situación económica, nos vamos a encontrar en una situación en la cual se va a hacer más complicado el retomar las actividades cotidianas porque nos vamos a deshabituar, nos vamos a desacostumbrar y por lo tanto tenemos que lidiar con esas dos cosas, ¿ya? Volvemos nuevamente a la zona de confort, zona de familiaridad. Así como nos acostumbrábamos a estar afuera y cuando empezó esta encerrona, entonces nos sentíamos que estábamos limitados y desesperados. Ahora que ya no estamos habituando a esto, que ya no estamos acostumbrando a conectarnos por este sistema, a ahorrar, a gastar menos, a restringirnos en las operaciones, ¿verdad? A tratar de conservar o buscar una actividad comercial diferente de la que veníamos haciendo. Bueno, cuando llegue al final, entonces nos van a volver a llamar, vamos a volvernos a incorporar y vamos a volver a entrar en la zona de disconfort porque vamos a salir otra vez de la zona de familiaridad. Así funciona nuestro cerebro, cambiando constantemente. Ok, entonces el tema de hoy, que es un tema bellísimo, ¿verdad? Es un tema bellísimo porque precisamente tiene que ver con esto, con todas estas cosas. ¿Cómo valoramos la experiencia de vivir? Y yo siempre les he recomendado, y quiero insistir en eso, que la mejor manera de afrontar la vida, la mejor manera para uno vivir es la metodología científica. ¿Por qué? Porque la ciencia, el conocimiento científico, es la acumulación durante miles de años de esfuerzo de personas que se dedicaron a tratar de encontrar cómo son las cosas. ¿Cómo son las cosas?
cómo es la vida. Y en los últimos años, eso de cómo es la vida en relación a nosotros ha tenido un desarrollo espectacular. Ahora, ¿qué es lo primero que se hace en la ciencia? Lo primero que se hace en la ciencia es definir, ¿ya? Para no confundir. Ah, bueno, ¿a qué vamos a llamar tal cosa? ¿A qué vamos a llamar tal otra? Por ejemplo, cuando usted oye que un físico le dice cuántica, voy a hablar de física cuántica, le dice cuántica viene de cuánto, que significa la mínima expresión fundamental de la vida que dispara todo lo demás. Está definido, así como habíamos definido, por ejemplo, átomo. Los átomos, ¿por qué se les llamó átomo? Porque átomo significa A sin tomos división, sin división, es decir, la cosita más chiquitica que puede existir en la naturaleza. Y hasta finales del siglo XIX creíamos que eso eran los minerales, ¿ya? Creíamos que eso eran los compuestos químicos básicos, el oxígeno, el hidrógeno y tal, y que más allá no se podía picar. Sin embargo, bueno, la gran sorpresa fue que pudimos picar eso. Entonces comencemos con definiciones. Y vamos a definir, porque hay mucha confusión ahorita en relación a esos dos términos, resiliencia y autoestima, ¿no? Hay mucha confusión. Resiliencia viene de la física, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a rescatar la definición originaria y la vamos a poner al servicio nuestro. No todo el mundo comparte esta definición, por ejemplo, pero sí es importante que cuando yo me refiero a resiliencia, estoy hablando de un fenómeno físico, que lo voy a mostrar acá. Fenómeno físico es cuando yo agarro, sobre todo un metal, lo deformo, es decir, cambio su forma, y al dejar yo esa acción, él regresa a su forma originaria. Eso es resiliencia, ¿ya? En el mundo físico. Algunas personas, y además de hace muchos años, lo que pasa es que ahora lo volvieron a poner de moda. Hace muchos años unos psicólogos dijeron, wow, y si nosotros aplicamos este concepto al ser humano. Incluso entre ellos estuvo Hans Selye, el creador del concepto de estrés. Y fue, bueno, ¿qué podemos llamar resiliencia de nosotros los humanos? La capacidad de salir fortalecido con la fortaleza que yo traía cuando la vida me tuerce. Vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Cuando la vida me golpea con una sorpresa negativa en mi vida y yo hago cosas para superar eso. Eso es la resiliencia. ¿Ya? La capacidad entonces que tengo de pasar por encima de las dificultades, cualquiera que ésta sea, y salir fortalecido, salir o con mi fuerza originaria o incluso más fortalecido, por lo que hablábamos al comienzo, ¿verdad? Que tenemos esa capacidad, tenemos la flexibilidad, a diferencia de los metales, ¿verdad? Que no tienen la capacidad de autogenerarse. Nosotros tenemos, como seres humanos, como seres vivos, la capacidad de autogenerarnos, autogenerar nuevos recursos, autogenerar nuevas posibilidades, ¿no? Y en eso consiste la resiliencia, ¿ya? Ese es el concepto que vamos a manejar a partir de este momento. Cuando yo diga resiliencia, me estoy refiriendo a eso. Por ejemplo, Maigualida, con lo que tú señalabas, ¿qué va a ocurrir después del coronavirus? Bueno, va a depender de nuestra capacidad resiliente. Siempre pongo el ejemplo porque, bueno, como ahorita está en el tapete Donald Trump que está ahorita, bueno, en el tapete, ¿no? Está de presidente, lo que nadie soñaba. Yo creo que ni él mismo, ¿no? Que él iba no solo a hacerse multimillonario después de haber sido millonario, sino a gobernar el país más importante, más rico, más poderoso del mundo entero. Y fíjense, ahí está. En una entrevista que yo vi que le hicieron, él dijo, yo me arruiné 9 veces. 9 veces. Incluso después de esa entrevista, que fue hace unos cuantos años atrás, tuvo una ruina posterior, cuando lo de Panamá y tal, que sí.
Y él decía, yo me deprimía y me tiraba en la cama y pasaba semanas tirado en la cama. Pero un día me paré frente al espejo, un ejercicio que nosotros hacemos, ¿verdad? Me paré frente al espejo, me vi a los ojos y me dije en voz alta, tú sabes cómo hacerlo. Y yo salí a hacerlo. Saben que eso es la manera como hablan los norteamericanos, ¿no? To do, ¿no? Hacerlo. Salí a hacerlo. ¿Mm? Y lo hice. Eso es la capacidad resiliente. Entonces, independientemente de lo que ocurra en lo que sigue frente al coronavirus, si llegamos vivos al final y estamos allí entre los sobrevivientes, bueno, lo que tenemos que decir es, yo sé no solo cómo regresar a mi estado anterior, económico, político, social, familiar, sino que puedo ir incluso más allá. Puedo ir más allá. ¿Ya? Y fíjense, ahora sí conecto entonces este término, esta definición de resiliencia con autoestima, ¿verdad? Porque ya me imagino que están sospechando por dónde va la cosa, ¿no? Nos dice Maigualida, sería conveniente actualizar el diccionario personal a este tiempo, que nos permita ir de mejor en mejor. ¿Qué palabra debemos de repensar? Perfecto, Maigualida. Maigualida, que es una de nuestros entrenadores de Neurocodex, nos habla del diccionario personal, que es una de las herramientas fundamentales que tenemos en Neurocodex. Es decir, palabras del tamaño de lo que nosotros queremos. Convertir las palabras que están por ahí en palabras de poder para nosotros inspirarnos y para nosotros elevar nuestra autoestima y estar dispuestos a eso. Entonces, por ejemplo, esa resiliencia, y todos tenemos capacidad resiliente, ¿ya? En todos nosotros, y los invito en este momento, invito también a Mayra y a Alejandra a que hagan lo siguiente. Recuerden un momento difícil, ¿ya? Que ustedes ya han superado. Vayan para atrás, la película para atrás, ¿no? Puede ser de niño, de adolescente, de primera adultez, lo que sea, dependiendo de las edades también de cada uno, ¿no? Y fíjense a ver qué fue lo que ustedes hicieron para cambiar la situación. O por lo menos para cambiar la perspectiva que ustedes tenían de la situación. Porque cuando uno recibe, por ejemplo, una mala noticia, de inmediato las emociones, ¡pum!, son las que saltan, las emociones negativas, ¿verdad? Pero segundos después, o minutos después, o horas después, o días después, dependiendo del entrenamiento que tengamos, uno dice, bueno, pero sigo vivo, sigo vivo. Por ejemplo, es una buena palabra, Maigualida, sigo vivo. Si sigo vivo es porque puedo hacer algo diferente. ¿Qué es eso diferente y cómo lo supero? ¿No? Por ejemplo, como les decía, 10 veces arruinado Donald Trump y ahí está en la presidencia de los Estados Unidos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acudió a sus capacidades resilientes para superar cada uno de esos estados. Entonces, también, esa es nuestra opción. ¿Ya? Ahora, autoestima. Fíjense que nosotros tenemos esta declaración. No sé si se ve bien porque no estoy viendo yo el video. ¿Ya? Esto que llamamos la declaración de autoestima. ¿Mm? ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de algo muy importante. La autoestima no es algo que uno tiene o no tiene. La autoestima es algo que uno está trabajando constantemente. ¿Ya? Y fíjense, acá nosotros le dedicamos eso a Virginia Satir, como una conmemoración a Virginia Satir, porque Virginia Satir fue la primera persona, la primera profesional que dijo, miren señores, hay que prestar atención a la autoestima. Y de paso hizo una definición de autoestima, ¿no? ¿Cómo lo dijo ella? Soy un milagro único e irrepetible y tengo el derecho de aprender con la lentitud con que lo hago. Sí, parece que ella era un poco lenta para... Bueno, ella era muy pausada, muy tranquila,
¿no? Si ustedes buscan los videos de ella, busquen los videos de ella, de Virginia Satir en YouTube, hay unos cuantos. Van a ver que es un estilo muy amoroso, un estilo muy suave, un estilo muy despacio, donde meditaba muy bien las cosas, y parece que así fue toda su vida. Parece que ella en sus estudios también, bueno, tenía que estudiar mucho más que los otros para poder entender, para poder ir a avanzar. Entonces decidió llamar autoestima a ese hecho de ser un milagro único e irrepetible. ¿Qué significa? Nadie anteriormente ha vivido lo que tú has vivido, lo que tú has vivido. Nadie. Y nadie vivirá lo que tú vives. Por lo tanto, eres único. Eres una pieza única. Yo una vez le preguntaba a un gran artista plástico que vendía, hacía 3 rayas y las vendía en 20.000, 40.000, 50.000 dólares. Oye, ¿por qué tú cobras tanto por eso? Y me dijo, porque no hay dos en el mundo. ¡Wow! ¡Qué interesante! No hay dos rayas como esa en el mundo. Ni hay quien lo pueda hacer exactamente igual a mí, porque yo tengo 30 años rayando de esa manera. ¡Wow! Y quienes intentaban imitarlo, efectivamente, aquello resultaba un desastre, ¿no? O el Pablo Picasso, por ejemplo, cha, 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 3 dibujos, y al ponerle Pablo Picasso, eso valía miles de millones de dólares. Y el secreto era ese. Eres un milagro único e irrepetible. Y tienes el derecho de ser reconocido como tal milagro. Tienes el derecho de ser aceptado, ¿verdad? Como parte de la comunidad universal. Tienes derecho a ser querido, ¿ya? Y a ser amado por quienes comparten contigo tu estilo, tus creencias, tus valores, tus sentimientos, tus emociones. ¿Ya? Entonces, ese sería el, digamos, la palabra clave. ¿Ya? Soy un milagro único e irrepetible. Aquí nos dice, Estrella nos dice, ¿qué nombre? Favor repetir. El nombre que dije, o sea, más que el nombre, dije una frase. Soy un milagro único e irrepetible y tengo el derecho de aprender con la lentitud con que lo hago. Así lo manifestaba Virginia Satir. En esta declaración, que ya le voy a explicar cómo se usa, en esta declaración nosotros decimos lo siguiente. Yo, esto es para firmarlo, pero ya le voy a explicar cómo y cuándo. Yo, fulanito de tal, por ejemplo, yo puedo decir, yo, Luis Arocha, soy un milagro único e irrepetible y tengo derecho a equivocarme, corregir y aprender con la lentitud con que lo hago. ¿Ya? Esa es la primera frase. Esa aquí está. Esa es la primera frase. Después ustedes pueden parar el video y lo pueden copiar si así lo quieren. Tengo derecho a ser reconocido, respetado, aceptado, admirado y querido por mis engendradores. Es decir, los padres no solo tienen derechos, tienen deberes. Y entre los deberes están el reconocer, respetar, aceptar, admirar y querer a sus hijos. Es una obligación que tienen los padres, ¿no? Allegados, amigos, conocidos, etcétera, etcétera. Y por el grupo social que comparte mis valores, mis creencias, criterios, competencias y comportamientos armónicos y solidarios. Fíjense que acá entonces le damos la vuelta al regreso. Debiendo, aquí aparece mi deber, porque también la autoestima contempla deberes, no solo derechos.
contempla deberes, debiendo yo retribuirlos con creces y amor incondicional. ¿Qué les parece? Por todo ello, ¿verdad? Declaro desde mi corazón mi sólida autoestima y me comprometo a amarme y amar con la entrega merecida. ¿Ya? Fíjense que aquí completamos el circuito de pertenecer a un tejido, de que yo no estoy solo, de que si yo intento estar solo, voy a perder autoestima. ¿Ya? Por eso es que a veces decimos en Neurocódex, me acuerdo de Maigualida, ¿verdad? Que a veces decimos, si quieres elevar tu autoestima, enamórate. Busca a alguien a quien respetar, considerar, querer, reconocer, etcétera, etcétera. Tu autoestima va a subir. ¿Por qué? Porque somos un tejido y la información va y viene. La información va y viene. Entonces, ámate a ti como amas a otros. ¿Ya? Si amas a otro, automáticamente te vas a amar. Eso es así. ¿Ya? Ahora fíjense. Ok. ¿Cómo utilizamos esta declaración? Con el espejo igualito que Donald Trump, pero con otra finalidad. Donald Trump es amante del dinero. ¿Verdad? Nosotros que queremos amar a la vida y amar a la humanidad, pues entonces la recomendación es la siguiente: me paro todos los días delante del espejo, agarro mi declaración y la leo en voz alta, taca, 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 taca. Va a llegar en 5 o 6 días que me la sé de memoria. Cuando me la sé de memoria, ya no miro la hoja, sino únicamente, si se me da algún datico, a quien voy a mirar es a ese otro yo que está ahí en el espejo. Y ahí me voy a conectar inmediatamente con mi mente inconsciente. Me voy a conectar con mi mente inconsciente, que es la que toma todas las decisiones, ¿ya? La que va a determinar mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos y mis acciones. Por lo tanto, con esa mente es que yo tengo que conversar. Esa es la que sabe, de verdad, ¿ya? Y se lo digo, y se lo digo. Y después que se lo digo, me pongo la mano al corazón. Recuerden que autoestima es un sentimiento fundamentalmente. Me pongo la mano al corazón y digo, ¿cuánto me lo creo? De 0 a 10, la tablita que siempre utilizamos, de 0 a 10, muy fácil. ¿Cuánto me lo creo? Ok. Me lo creo 3, tengo que seguir practicando, tengo que seguir practicando, tengo que seguir practicando. Me lo creo 9, puedo firmar. Después que tengo 3, 4 días diciendo 9, entonces la firmo. Hay algunas personas, por ejemplo, que han hecho lo siguiente: la han mandado a enmarcar y lo han puesto en la sala de la casa. Como un cuadro más, como un cuadro más. ¿Qué nos permite la autoestima? La autoestima nos permite ir en el camino de la auténtica felicidad. ¿Ya? Autoestima y resiliencia son el matrimonio que me va a llevar a la auténtica felicidad. Y fíjense lo que voy a decirles. Pase lo que pase en el mundo externo. Pase lo que pase. Y por eso es que también quiero mostrarles este otro instrumento que hemos desarrollado en Neurocódex, que es lo que llamamos el código de la felicidad. ¿Ya? Si yo tengo resiliencia, capacidad resiliente, es decir, recursos para resolver cualquier situación que se presente, tengo la autoestima, es decir, la fuerza, la energía para respaldar esas decisiones, yo estoy en el camino de la auténtica felicidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque reconozco estos 10 mandamientos, vamos a llamarlo así, estos 10 mandamientos. Y fíjense que dice el primer mandamiento: reconozco y acepto que soy vulnerable. ¿Ya? Reconozco que si estoy en la orilla de la playa de Japón y viene un tsunami,
pues se acabó la pasantía en el mundo material, punto. ¿Ya? Reconozco que si yo me apresuro a cruzar una calle sin mirar si el semáforo está en verde o en rojo, corro el riesgo de que me atropellen y tenga que pasar 6, 8, 10 meses en una terapia intensiva, eh, etcétera, etcétera, si sobrevivo. Es decir, primer principio de autoestima, tengo límites, tengo límites. Aquella idea de que somos todopoderosos y tal, no, 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 eso es completamente falso. No, somos vulnerables y aceptar esa vulnerabilidad, respetar esa vulnerabilidad, querer esa vulnerabilidad, admirar esa vulnerabilidad y amar esa vulnerabilidad forma parte de la autoestima, de una buena autoestima. ¿Ya? Aquí nos dice Maigualida, exacto, que es una de las citas, ¿verdad?, de Neurocode, uno de los proverbios de Neurocode. Dice, mientras peor estén las cosas afuera, mejor tengo que estar yo adentro. Porque ¿qué es lo que está requiriendo de mí? Un esfuerzo de atención y dirección y de acciones específicas para modificar esa realidad que puede afectarme. ¿Ya? Por ejemplo, habernos encerrado en estas circunstancias y si vamos a salir, ponernos tapabocas, protegernos el cabello, sobre todo yo, ¿verdad? De repente, bueno, ya hay quien está cuestionando el uso de los guantes, pero me protejo bueno, de todo. ¿Por qué? Porque soy vulnerable, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Es parte de aceptar y amar la realidad como es. Segundo principio, sumamente importante, y esto los estudios lo han demostrado fehacientemente. Fíjense, este código de la felicidad es el producto de haber estudiado más de 200 propuestas, investigaciones, etcétera, etcétera, que apuntan a cómo es que nosotros podemos hacernos felices realmente, ¿no? Doy un sentido trascendente y ecológico a mi vida. Es decir, no permito que mi límite termine aquí. No. Yo formo parte de un tejido y me responsabilizo por tener a mano aguja e hilo para que cuando se deshilache cerca de mí el tejido, yo lo pueda tejer. Vivo predominantemente bajo luz natural. ¿Por qué? Porque ya sabemos claramente, contundentemente, que los fotones del sol son los que nos mantienen vivos. Eso que llamamos luz, eso que llamamos luz, no es otra cosa sino la energía que requerimos para seguir viviendo. Por lo tanto, estar en contacto con la luz natural. Y hay una expresión biológica, médica bien clarita, que es, por ejemplo, si nosotros no nos exponemos a la luz del sol, eso se traduce en una baja de la vitamina D. ¿Ya? Entonces es importante la luz natural. Como predominantemente poco crudo y orgánico. Ya esos temas de alimentación y tal. Bebo agua fresca frecuentemente. Me muevo bastante durante el día. Duermo profundamente durante la noche. Tengo vínculos familiares amorosos, armónicos y sólidos. Tengo y disfruto de muchas y grandes amistades. Ligo mi trabajo al sentido trascendente de mi vida. Y por último, tengo y disfruto mucho el tiempo libre y de ocio. Río frecuentemente. Estos ítems, estos 10 mandamientos, son lo que la ciencia ha recogido hasta ahora, que son fundamentales para que usted experimente el sentimiento de felicidad. ¿Qué le parece? Aquella división, por ejemplo, que mi cabeza es una cosa y mi cuerpo es otra, ya no se sostiene. Por eso es que en esta lista hay tantos elementos de acción y de toma de decisiones con respecto a cómo entra la energía en mi cuerpo bajo la forma de alimento, bajo la forma de movimiento y reposo, bajo todas esas cosas que hemos de tomar en cuenta. ¿Ya? Por lo tanto, bueno, aquí tienen. Este es el regalo de hoy.
Este es el regalo de hoy, junto con la declaración de autoestima y el tener clarito en qué es que consiste la resiliencia. ¿Ya? Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario por aquí. Vamos a ver. Bueno, creo que ya todo lo hemos respondido, ¿no? ¿Sí? Así que si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algún aporte, nos dice Maigualida, los estímulos nutrientes, exactamente. Los estímulos pueden ser de origen biológico, de origen físico, como es la luz, la temperatura, todo ese tipo de cosas, de origen social, las conversaciones sociales, a qué grupo pertenezco, cuántos amigos tengo, las psicológicas, cómo manejo mis valencias positivas y negativas, sobre todo emociones y sentimientos, sin descuidar los pensamientos. Ok. Bueno, como de costumbre, ya ustedes saben, pueden continuar escribiéndome por acá o enviándome mensajes por alguna duda, alguna cuestión, cualquier cosa que sea. Y estamos completamente a la orden. Un abrazo y el lunes seguimos.